Hoy es sábado 22 de agosto, son las 9 de la mañana, casi la madrugada y la nueva normalidad, como estamos comentando. Mi nombre es Gloria Gurmendi, coordinadora del psicopedagógico. Me acompaña esta mañana el expositor, el doctor Ricardo Cortés, y también mi compañero, colega, Ricardo de León, que está admitiendo a todos. ¿Qué tal? Y Bueno, también está Mistere Salas. Vamos a comenzar presentando al doctor Cortés en esta mañana. Él va a hablar del tema la convivencia familiar en tiempos de COVID, la nueva normalidad. Es un tema muy interesante. Él es médico de la Universidad Cayetano Heredia. Ha hecho especialización en terapia familiar sistémica en el Instituto IFACIL y también es conciliador extrajudicial familiar. Tiene mucha experiencia como presentador, como expositor, tiene experiencia en los medios, en el radio. Él ha trabajado apoyando el programa también del doctor Maestre, Fernando Maestre, no sé si alguno lo conoce, un conocido psicoanalista que ya falleció. Pero bueno, eh, tenemos el gusto de tenerlo a él entre nosotros. Le damos la bienvenida y esperamos que tengan una bonita participación en esta conferencia. Por favor, todas las preguntas que vayan teniendo las hacen por el chat, porque al final vamos a dar un espacio para poder responder a todas las inquietudes y tener una participación de todos. La charla va a ser hasta las 10 de la mañana. Voy a dar paso ahora a Mistere para que dé la bienvenida al doctor Cortés. ¿Tere? Sí, buenos días a todos, padres de familia y en especial al doctor Ricardo Cortés. Él también es padre de familia de nuestro colegio y estamos muy orgullosos de tenerlo entre nosotros y muy contentos de que haya aceptado hoy día acompañarnos y podernos brindar sugerencias, consejos o su experiencia o los conocimientos que él pueda acercarnos acerca de esta nueva convivencia, ¿no?, ante el COVID-19, ¿no? Yo sé que los consejos que nos pueda alcanzar van a ser buenos y sobre todo lo importante es ponerlos en práctica, que es lo que necesitamos en estos momentos. Muchas gracias, doctor Cortés. Bienvenido. Muchas gracias, más bien por la bienvenida. Un saludo para todos los padres de familia del colegio, de los cuales yo también formo parte. En verdad, para mí también ese es un privilegio. Les contaba que normalmente uno, por la experiencia profesional, tiene la oportunidad de hacer muchas presentaciones, pero siempre cuando la presentación es más en familia, es como que hay un poco otro tipo de nerviosismo que acompaña la presentación, ¿no? Es diferente, es como, digamos, hablar en una ceremonia por su cumpleaños y otra cosa hablar en público general. Bueno, ahí está todos, ¿no? Pero aquí es como, siento la intimidad, además la responsabilidad de hacer las cosas bien. Mi hija ya está por los 16 años y entonces la expectativa también es particular de qué digo y qué no digo. Y como todo padre de familia, comparto con ustedes las vicisitudes de serlo. O sea, una de las cosas que he aprendido en mis más de ya casi 27 años como psicoterapeuta familiar es que la pretensión de ubicarse como consejero familiar es de verdad una pretensión usualmente utópica, porque es muy difícil aconsejar la realidad de cada familia. O sea, cada familia tiene una experiencia muy exclusiva, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay rasgos comunes que nos unen y nos caracterizan, lo cierto es que cada familia corresponde a un mundo particular y que requiere y demanda respuestas también particulares, ¿no? Sin embargo, obviamente tenemos cosas en común que compartir, ¿no? Como por ejemplo el contexto y sobre todo un poco reflexionar, que es la misión de esta charla, sobre cómo es que estamos abordando, enfrentando las situaciones peculiares que nos trae el de vivir esta etapa de nuestras vidas bajo la circunstancia de una cuarentena, ¿no? Motivada por una pandemia. Una pandemia que a su vez es producto de la presencia de un virus. Yo soy médico y soy terapeuta sistémico. Este término sistémico a mí me sirve mucho de introducción generalmente en mis charlas, porque me permite un poco explicar la ruta que tomo. Lo primero que digo es que en verdad mi interés, que acabo de decir de no consejero, soy fundamentalmente terapeuta, soy fundamentalmente médico, entonces lo que hago es intervenir y el propósito de mis charlas es generar justamente
rutas para hacerse las preguntas adecuadas bajo las circunstancias, ¿no? Guiar un poco a quien me esté escuchando, con quien estoy conversando, para que se hagan las preguntas adecuadas, y las respuestas correctas son las que cada uno se puede dar, porque quién mejor que ustedes conoce su propia realidad. No lo digo yo como padre y lo digo como terapeuta. O sea, entiendo que la realidad de cada familia es una realidad muy peculiar, y por lo tanto las respuestas a las preguntas que tienen, los únicos que realmente la tienen son ustedes mismos, somos nosotros mismos, ¿no? En cada uno, en su hogar, como sea que funcione. En esa línea también debo contarles que, digamos, lo sistémico es algo que está muy vinculado a lo biológico. Entonces, la realidad de la familia para mí es una realidad como si fuera la de un cuerpo que tiene diferentes órganos, y cada uno de los miembros de esta familia es, es parte de este organismo, como un órgano, ¿no? Como una célula del cuerpo. Entonces, cómo se organizan estas células, cómo se relacionan, es vital, como ustedes comprenderán, no solamente para el buen funcionamiento, sino para la supervivencia. Y esto quiero ser claro. Una familia es un ente vivo, es un ente que funciona como si fuera un cuerpo, donde los padres, los hijos, los hermanos, cada rol que cumplimos, no solamente es un estado estacionario, pasivo, en el que cada uno se va sirviendo de lo que la familia le provee, sino que en realidad cada uno de los miembros permite la supervivencia familiar, el enriquecimiento familiar, permite que las cosas se vayan desarrollando de la mejor manera posible, ¿no? Hay una manera de convivir que no solamente permite que cada uno se nutra, sino que además nosotros, cada uno aporta a que la familia subsista. Y como todo organismo vivo, pues hay situaciones que en las que vamos pasando de un estado a otro. Estos tránsitos de pasar de un estado a otro, nosotros lo conocemos como crisis. Son pasar de un nivel a otro nivel. Hoy día, que estamos viviendo estos temas de la pandemia, estamos viviendo una crisis. Estamos atravesando un tránsito, una situación de ir de un lugar a otro lugar. Hemos hablado en estos días, se ha conversado mucho sobre el tema de las curvas, a los aficionados, a los que les encanta la matemática como a mí, yo fascinado con las curvas, a los que la odian, que es una gran mayoría, no con el perdón de los ingenieros y los matemáticos, pero lo cierto es que hay muchos que no le agrada mucho, no la comprenden. Pero la meseta esta famosa no es más que, por ejemplo, no en este caso, es como llegar a un nuevo estado, a una nueva situación. Y es ir de un punto a otro punto, la crisis es ir de un sitio a otro sitio. Normalmente, los seres vivos en general atravesamos constantemente, por eso digo normalmente, de un sitio a otro sitio. Estamos en cambio, estamos cambiando, adecuándonos todo el tiempo. Cuando hablamos de normalidad, decimos que estamos en un estado particular, como que parece que nada cambiara en verdad. Cuando hablamos de crisis, hablamos de un tránsito, una transición en la que pasamos de un sitio a otro, de una normalidad a otra normalidad. El término normal es sumamente interesante, algún día ojalá podamos seguir conversando sobre el tema, pero normal va desde lo que es sentido común, de lo que le pasa a todos, como también de lo que más pasa. Por ejemplo, hoy día que nos convoca el tema de decir nueva normalidad, correspondería entender qué cosa es eso de nueva normalidad. Hace un rato decíamos efectivamente que las 9 de la mañana, para muchos antes era tarde, hoy día es madrugada para algunos, para otros depende, ¿no? Por eso estamos viendo qué tal llegada teníamos, porque 9 de la mañana como muy temprano, ¿no? Antes era como muy tarde, ¿no? Bueno, esa nueva normalidad se refiere a ese tipo de consideraciones. Estamos ahora atravesando un momento particular en el que estamos todos, digamos, por un mandato legal en algunos casos, en otros casos simplemente por un tema de sentido común y de supervivencia, confinados o aislados o reunidos, depende cómo lo querramos mencionar, dentro de nuestras casas. Entonces es importante que en esta crisis comprendamos hacia dónde estamos yendo. Y hacia dónde estamos yendo, y en esto quisiera ser enfático, mientras que para una bacteria, para un microorganismo vivo, para cualquier organismo vivo, es un tránsito al cual más o menos está determinado, va simplemente porque así lo corresponde como una especie de cascada biológica natural. En cambio, en nosotros, que somos seres humanos, por más que seamos parte de un sistema que, como digo, está vivo, que es la familia, no perdemos algo que es inherente, es característico de nuestra existencia, que es nuestra libertad. Libertad que nos permite elegir, escoger hacia dónde nos dirigimos. En esta crisis, siendo un tránsito donde el contexto parece que nos empujara hacia un lugar, bajo ninguna circunstancia podemos creer ni debemos sentirnos
conminados, obligados, forzados, porque significaría renunciar justamente a lo más íntimo de nuestra naturaleza, que es nuestra capacidad de decisión. Y más todavía, cuando estoy hablando con adultos, todos nosotros, que somos los responsables de guiar, de liderar el camino al cual tienen que seguir nuestras familias y sobre todo nuestros hijos, que son el motor y la razón, por ejemplo, de reunirnos hoy día en esta reunión. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta crisis, por más que sea una situación de cambio, por situaciones que nosotros no podemos manejar, como es la existencia de un virus rondando ahí en las afueras de nuestras casas, o amenazando la posibilidad de nuestra salud, o con todos los cambios legales o las situaciones sociales que esto implica, hacia dónde vamos sigue siendo capacidad nuestra poderla resolver, sigue siendo capacidad nuestra poder decidir hacia dónde queremos ir. El destino final, esta nueva meseta, esta nueva normalidad, cómo queremos vivir esta nueva normalidad, cómo cada uno quiere vivirla, sigue siendo potestad nuestra elegir cómo queremos, cuánto queremos que dure, hacia dónde queremos apuntar. Y entonces tenemos para eso que actuar de manera responsable. La responsabilidad, a diferencia de las culpas, es una característica que significa el hacer adecuado uso de nuestra libertad con la conciencia de qué es lo que nos está aconteciendo. Es decir, mirándolo fijamente, mirando de cara a cara la realidad. Últimamente he tenido oportunidad de participar en muchas entrevistas, sobre todo públicas, donde había la duda si era correcto o no decir toda la verdad, por ejemplo, ¿no? Y en serio, y creo que, y esto no estoy diciendo nada que no pueda decir, gran parte, desde mi perspectiva, de los problemas que hemos enfrentado como nación tienen que ver con este tema de la conciencia, de lo importante que es manejarnos con la verdad y con la realidad y enfrentarla tal como nos viene. Hay dos mensajes que la verdad, hay dos situaciones, perdón, que la realidad nos trae y que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en familia. Y aquí entro al primer punto de estas reflexiones que quiero tomar. Para que la convivencia sea adecuada, para que esta charla, por ejemplo, funcione, para que la relación con sus hijos sea buena, para que la relación entre los esposos sea buena, para que la relación entre el colegio y los alumnos del colegio y los padres de familia sea buena, hay dos elementos básicos y fundamentales que tienen que estar presentes. Son la comunicación y la confianza. Para que la comunicación sea viable y sea buena, necesitamos que exista confianza. Y cualquier cosa que vaya en contra de la confianza, cualquier cosa que vaya en contra de mantener esta comunicación fluida, pues simplemente afectará nuestros vínculos, afectará la relación y afectará nuestra supervivencia. ¿Eso qué significa? Que la verdad, por ejemplo, es una necesidad imperiosa. Que la mentira o el secreto, y esto se los digo como terapeuta, trabajo todos los días con familias que pasan por problemas o por crisis que no pueden resolver, son como el veneno que afecta las relaciones. La necesidad de ocultar verdad, de ocultar situaciones, la necesidad de mentir respecto a tal condición o cual situación, termina siendo sumamente contraproducente para las relaciones. Yo les voy a explicar por qué esto tiene que ver mucho con la nueva normalidad. En el transcurso de la charla les pido paciencia para llegar a ese punto. La comunicación y la confianza son fundamentales para mantener adecuadamente nuestras relaciones. La mentira, el secreto afectan directamente, por lo tanto necesitamos manejarnos muy bien con la verdad. La verdad nos permite decirle al otro que confiamos en el otro, y no solamente que confiamos porque creemos que es buena persona o porque es bueno, sino porque confiamos porque creemos que es capaz, que puede manejarlo, que lo que tenemos al frente creemos que es resolvible. Cuando nos manejamos con el secreto o la mentira, pasa algo que quiero que ustedes tomen en cuenta. Cuando ustedes, imagínense que tuviéramos la idea de tomarnos una taza de leche, pero nadie nos ha dicho que nos han puesto unas gotitas de un sedante dentro de la leche. Nos la tomamos y la leche sabe igualita, ni cuenta que no somos tomado ningún sedante. Al rato, si el sedante es bueno y es poderoso, nos va a hacer dormir y nadie nos va a decir que nos están haciendo dormir cada vez que tomamos nuestro vaso de leche o café o lo que sea que estemos tomando. Con la comunicación pasa exactamente lo mismo y la mentira o los secretos. Si nadie me dice que hay un secreto, si nadie me dice que hay una mentira, en eso que me estoy tomando, que es la comunicación que tenemos, me estoy tomando también la mentira y me estoy tomando también el secreto. Y a la larga, el impacto ese que les decía nocivo, aunque yo no sepa que me estás mintiendo, aunque yo no sepa que hay un secreto, igual va a actuar en esa relación. ¿Y por qué me importa tanto enfatizar en este tema hoy? Porque justamente
esta situación de cuarentena, esta situación de estar en este aislamiento social y particularmente en nuestras casas, a veces con nuestros hijos al costado, a veces no, a veces separados por una distancia física, lo que significa es que tenemos a nosotros una necesidad y una misión particular que satisfacer, que es la de consolidar nuestros lazos. Entonces, hoy más que nunca, la necesidad de establecer vínculos sólidos, fuertes, adecuados entre los miembros de la familia se convierte, si siempre lo es, ahora más que nunca se pone en primera fila. Si queremos hablar de una nueva normalidad o una nueva situación, lo que tenemos que percatarnos es que la necesidad de estar comunicados hoy está mucho más en primera fila. No estoy diciendo que sea más importante, porque siempre lo ha sido, y no puede ser más importante lo que es necesidad. Es como decir que hoy es más importante respirar adecuadamente. No, siempre es muy importante. Lo que pasa es que ahora sabemos que ese oxígeno es valiosísimo y que tenemos que contarlo cuando sí nos afecta la enfermedad. Hoy, dada la circunstancia de la sociedad como que está afectada por este germen, resulta que estar comunicados y que esta comunicación sea sana, y sobre todo cuando hablamos de relaciones o vínculos familiares, es una imperiosa necesidad. Por lo tanto, tengo que sentir y tengo que saber que esta comunicación solamente es posible y es sana cuando está sustentada en una relación transparente y donde la verdad va por encima de todo. Donde yo soy capaz de decir, esto es así, a pesar que tal vez yo no quede tan bien. Donde yo soy capaz de decir, mira hijo, esto me pasa, o esto nos ha pasado, o en esta circunstancia estamos, porque esto está ocurriendo, con un acompañante que no podemos perder de vista. Estamos hablando de familias, por lo tanto, cualquier gesto o cualquier actitud de crianza tiene que estar, así como la verdad, vinculado al amor. Bueno, continuamos con este tema de confianza y el tema de la pandemia. Resulta que la pandemia, aparte de ponerme la necesidad de enfatizar los temas de comunicación, también necesita y urge, y también nos presenta una oportunidad valiosísima. Y esto no es lirismo, esto no es un optimismo romántico, es en serio. Nos presenta una oportunidad hermosa. Yo quisiera que hacemos un recuerdo, y esto no tiene ninguna misión con tendencia depresiva, de lo que nos pasaba antes de la pandemia, hasta febrero de este año, hasta inicios de marzo, las primeras semanas de marzo. El tema tenía que ver con la situación de crisis en la que estábamos inmersos, de corrupción, de violencia, de inseguridad ciudadana, de los temas que hace muchos años que nos están golpeando, como es el tema de las drogas, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Esa era la situación que estábamos viviendo hace poquito y que era el motivo de nuestras conversaciones de casi todos los días, incluso con momentos de afectación muy grave. La epidemia no es una situación nueva. Tenemos en nuestro país desde principios del año pasado, estamos viendo epidemias como la del dengue, como epidemias que hace poco estuvimos con otros virus globales, pero las crisis que nos afectaban ya estaban antes, ya estábamos en situación de crisis. Nuestras familias estaban afectadas. Queríamos que nuestros hijos no salieran tanto porque nos daba miedo que salieran en las noches. De pronto sabíamos que la comunicación estaba un poco enrarecida porque estaban muy pegados a las computadoras y porque de pronto no teníamos tiempo para conversar. Y resulta que ahora casi todos estamos todo el día metidos en la computadora y trabajamos el doble de lo que trabajábamos antes porque estamos prendidos de las necesidades laborales. Nuestros hijos también, y si no están sentados en la computadora los obligamos a que se sienten, lo que parece loquísimo porque hace un rato peleamos por todo lo contrario, ¿no? Hace poquito nomás, ¿no? Pero ¿por qué? Porque se nos plantean unas nuevas necesidades, pero aparece una valiosísima oportunidad. Ayer, como hoy, hay una palabrita que hace tiempo que estoy que le doy y doy porque siento, como terapeuta, como hombre, como padre, como esposo, una necesidad absoluta de volver a poner sobre el tapete. Se ha quedado en el tiempo y necesitamos recuperarla. Es el concepto de hogar. Es el concepto de hogar. Y quiero repetirlo, hogar. Hogar que a mí me resulta una palabra muy linda, porque si ustedes le siguen, si es que no lo saben, el hogar viene de fogar, de fuego, de fogata. Holar, que es un espacio donde es una fogata, que yo me imagino, desde que me bastaba con comprender que el tema de hogar se refería a situaciones también de un contexto muy agresivo, como imagínense en nuestro tatarabuelo cavernícola,
ahí en las zonas agrestes de la naturaleza, peleando quién sabe si con mamús o con qué sé yo para ir a cazar o comer, en vez de salir aquí y pelearnos con los omnibuses o con los microbuseros o con el metropolitano o el tráfico, eran otras las amenazas que teníamos. Seguramente también habían amenazas de la salud, pero luego, cansado de la lucha y de la búsqueda, regresaba a su cueva, donde lo esperaba una fogata. Donde se convocaban todos los que regresaban luego de haber estado afuera y se proveían de calor, se proveían de seguridad en la medida que estaban juntos, en la medida que de repente había mucho frío y no había pues como ahora polares, pero de repente había el cuerpo y el vello de la mamá, del papá, del hermano, del tío, del que estaba alrededor y nos juntábamos y nos propiciábamos calor. Esa situación de estar alrededor de un fuego, de la fogata, dio lugar a que poco a poco fuéramos transformando en la evolución el concepto de hogar. Este hogar que implica ese espacio particular que no solamente es una casa, es sobre todo un espacio de afecto, una fogata donde yo digo los leños son nuestros corazones que arden y que le proveen del calor que necesitamos para sentirnos seguros luego de estar agotados frente a lo que la convivencia social en este mundo, que tampoco no es tan raro porque siempre ha sido un poco así, a veces nos agrede y que necesitamos un espacio de seguridad, donde yo sienta que regreso y que no solamente voy a sentir calor, sino también la compañía, la palabra, la escucha, el respeto, esa cosa que me hace sentir que es el único lugar donde quiero estar. Puede estar en el mejor hotel, en el mejor lugar del mundo. Perdónenme. No sé ni dónde puse mi teléfono. Bueno, ya dejará de sonar. Si me permites. Estar en el mejor lugar del mundo, pero en el único lugar que pensamos que queremos regresar es justamente a nuestro hogar. Queremos regresar a ese espacio particular donde sí siento calor, donde siento presencia, donde siento una situación de compañía. Hoy, la cuarentena, hoy la situación de pandemia generalizada en la que venimos global, lo que nos ofrece es la oportunidad de recuperar nuestro hogar. Sí, doctor, pero mi hija no está conmigo, pero yo estoy solo, o me he quedado en tal sitio, o por situaciones de mi familia no comparto lo mismo. Aún y más todavía bajo esta circunstancia te está diciendo, es importante, es imprescindible que recuperemos el hogar. ¿No tienen ustedes idea la cantidad de patología, teóricamente patología, por las cuales muchas familias me traen a sus hijos o piensan que necesitan ayuda, cuando en realidad lo único que hay es una carencia básicamente de hogar? Lo que se ha perdido de vista, que lo más importante no es proveer un espacio físico para el buen desarrollo intelectual o biológico de mi hijo, sino y fundamentalmente lo que él necesita es un hogar, que es un concepto que tiene que ver con afecto, que tiene que ver con cercanía, con diálogo, con comunicación fluida, transparente. Es un concepto que tiene que ver con que yo mismo siento ese calor, por eso lo soy capaz de compartirlo. Es un concepto que requiere y demanda que yo me conciba como un organismo vivo, a mi familia y a mí, que requiere todo el tiempo una atención particular y una necesidad de cultivarlo constantemente con la responsabilidad que me significa. Un concepto de hogar que significa que yo como adulto lidero esa condición y velo y proveo para que todo el tiempo a mis hijos les alcance ese calor que necesitan para su supervivencia. Un calor que no tiene que ver con el frío físico, sino y sobre todo con el calor que mi corazón es capaz de ofrecerles a través de una comunicación fluida y constante. Entonces, para que esta comunicación, para que esta confianza se dé, necesitamos vivir en una relación de verdad. Y sobre todo, donde haya tiempo y espacio para eso. Y aquí aparecen, obviamente, necesidades básicas que tenemos que proveernos para poder asistir a esta propuesta que nos trae la realidad en la que estamos viviendo, a esta normalidad que no es más que seguirnos adecuando a esta nueva crisis que nos ha propuesto este germen, que es este virus, que es el COVID-19. Entonces, cuando hablamos de comunicación y confianza, vamos a cosas más concretas. ¿A qué nos referimos? Un primer elemento de la comunicación y la confianza que a mí me gustaría sobremanera tomar en cuenta, y no me van a creer, pero ando perdido mi teléfono, no sé dónde lo he puesto, tengo una silla y se me ha perdido. No sé dónde se habrá metido el teléfono y sonó hace un rato, pero la cosa es que una de las primeras cosas que, ya lo encontré, pero una de las primeras cosas que habría que considerar en esto de la comunicación y la confianza, ¿qué características tenemos que cultivar y que yo siento que
se han ido perdiendo y que constantemente hago referencia a ellas justamente porque nos traen situaciones. Una de ellas, ¿saben cuál es? Que es muy, lo hemos conversado, la conversan en clase, yo la escucho por ahí cuando contamos con esto, es la gentileza. La gentileza. Esto del por favor, esto de que hemos dicho al principio cuando hemos llegado, buenos días, de la sonrisa, del besito de las buenas noches, del gracias, te quiero mucho, qué linda estás, qué guapo estás, no has cambiado nada. Es una mentirita, pero oye, qué bien se te ve, pero lo dices porque hay un afán gentil, ¿no es cierto? No se rían pues porque es cierto, o sea, uno lo hace con la mejor intención y uno lo que pretende es ser gentil. Propiciar la gentileza, o sea, el tratarnos con gentileza, de eso se trata. A veces nos matamos calculando un montón de números para poder llegar a proveer lo que nuestros hijos necesitan. Y estamos amargados porque no podemos conseguir y frustrados de que no podemos alcanzar eso valioso que nuestros hijos necesitan, que es para comprar un Play, un nuevo Nintendo, el último iPhone o lo que sea, y no nos percatamos que incluso por estar tan metidos en esta valiosa necesidad, lo más valioso que ellos necesitan, que es alcanzar esta gentileza, lograr esta gentileza, se nos pasa desapercibido. Y a veces enojados justamente con las vicisitudes y con las necesidades que nos plantean las necesidades económicas o sociales, pues somos muy poco gentiles. Y a veces nos olvidamos del gracias, del por favor, o el hijo te quiero, o el de un abrazo, y vamos después dándonos cuenta que nosotros mismos lo necesitamos y que no lo recibimos. ¿Cómo fue que mi hijo se enteró de que uno puede tratar sin decir hola, sin decir buenos días, sin decirte te quiero? ¿De dónde sacó que uno puede convivir sin que eso exista? ¿Cómo fue que así se fue cultivando esa relación? ¿De dónde salió que era así? ¿Quién le enseñó? Y no tenemos que mirar muy lejos. Tenemos que buscar un buen espejo para simplemente mirar de dónde fue que él sacó esta idea. No, pero yo siempre lo saludo. Bueno, habrá que hurgar un poco más y ver cuánto así estamos proveyendo de esta gentileza básica, ¿ya? Gentileza. Gentileza que cuando es veraz nos lleva a esta segunda característica que en un hogar consolida la comunicación y la confianza, que es el respeto. Respétame, hijo, respétame. Yo necesito que tú me respetes. No me grites. Está bien, pero respétame, pues. Entonces, dice, y no nos damos cuenta en qué consiste el respeto. Para mí el respeto, y no sé ustedes qué me dirán, básicamente consiste en ser escuchado. El respeto es escucha. Tú y yo y nosotros, por eso les agradezco a ustedes que me estén escuchando ahora. Cuando me escuchan, lo que me están diciendo, de alguna forma me están transfiriendo la idea de respeto. Gracias a Dios, por ahí me han dejado algunas cámaras prendidas y les agradezco porque es una señal también de confianza, porque el escuchar es también transmitir. No estoy diciendo que los que estén apagados no lo hagan, cada uno tiene su razón, pero digamos, los que están muestran y al mostrar confían. Y al confiar me dan un mensaje. Parece que solamente estuviéramos pasivamente escuchando, pero al escucharte, escucharme me están diciendo, Ricardo, tranquilo, te estamos escuchando, me importa lo que me dices. Con nuestros hijos, con nosotros, la mejor señal de respeto es la escucha. La mejor señal de respeto es la escucha. Yo quiero educar en el respeto a mi familia, a mis hijos. Es vital, es muy importante que los acoja en el respeto, que los escuche. Es muy importante. El mensaje que yo doy a través de la escucha suele ser muchísimo más íntimo, mucho más poderoso que las palabras múltiples que yo pueda emplear a partir de solamente hablar y no escuchar. A veces escuchar 2 o 3 palabras, mirar un dibujo, ponerme a jugar con mi hijo, el acogerlo da un mensaje mucho más valioso que todo el sermón que yo le pueda dedicar a mi hijo respecto a tal o cual tema, o con respecto a tal o cual asunto, con respecto a cómo me siento y cuánto lo quiero. Lo puedo decir muchas veces y es importante decirlo, pero el que yo lo escuche da un mensaje mucho más amplio. Una escucha, por supuesto, plena, real, ¿no? Esa escucha, habla mi hijo. Está hablándome y yo, ya, y sí, ¿qué más? Y el otro está en cualquier sitio menos donde está mirando la cámara, mirando a la persona, pero está en la estratosfera, ¿no? Y el hijo está que me habla y al final, ¿te acuerdas, papá? Y yo, sí, sí, claro, sí, pero nada, porque estaba preocupado por cualquier otro tema menos por lo que mi hijo me estaba hablando. Igual a la inversa. Pero lo cierto es que el respeto se mide en eso, en esa característica, en esta capacidad de escucha. Y entonces ahí aparece una tercera
ya hemos hablado un poco del respeto, la gentileza, la verdad, y una cuarta característica de la comunicación y la confianza, que también a veces se nos pasa, y en verdad qué absurdo es, porque, a ver, vamos a entrar ahí, vamos a dejar ahí como un stand-by esa cuarta característica, y les voy a plantear algo que a veces suele ser como, la gente piensa que es como depresivo hablar del asunto, ¿no? Pero no tiene por qué serlo. Yo le decía que hablar con la verdad. Lo que esta situación de pandemia o esta situación de la presencia de este virus nos ha generado, nos ha traído al frente y a veces nos resistimos a quererlo apreciar y ver, es que los seres humanos somos susceptibles ¿de qué? De enfermarnos, número uno. Y número dos, y obviamente de morirnos. Y entonces, hoy por hoy, si bien es cierto, la muerte, que es un tema que solemos tratar de dejar solamente para los sepelios o los velorios o para cuando hablamos de testamentos o cosas por el estilo, ahora resulta que la tenemos al frente. Y es imperioso tener que mirarla. Y es importante tener que considerarla. Esto es nuevo, esto es raro, esto es una nueva normalidad, tener que lidiar con la muerte y con la enfermedad constantemente. Y la respuesta es no. La muerte, la enfermedad, el sufrimiento humano son de todos los días, nuestros y ajenos. Esto es característica inherente e insalvable de cualquier realidad humana. Lo único que ha hecho esta situación es recordarnos que esto es así, recordarnos que así es la vida. Es decirme, oye, no te hagas el loco, perdóneme, así funciona. No te distraigas. La vida trae consigo imprescindiblemente y necesariamente sufrimiento, enfermedad y muerte. Y esto no es ser depresivo, y te voy a decir por qué. Muchas veces yo escucho decir en un velorio, qué absurdo cómo se murió en la flor de su vida. Qué absurdo hacer tanto para morirse así. Absurda no es la muerte, porque la muerte es una certeza. Lo absurdo es cómo vivimos y cómo apreciamos la vida. ¿Y por qué les digo que esto tiene que ver con el cuarto tema de la comunicación y la confianza? Porque ¿saben qué es lo único que va a pasar cuando yo no esté aquí? Cuando alguno de ustedes no esté o la gente que uno quiere no está, y lo deben saber si no lo están sufriendo actualmente, es que no nos vamos a poder acariciar, que no nos vamos a poder asir, que no nos vamos a alcanzar. Hoy que en el aislamiento social donde no puedo abrazar a nadie, no puedo tocar a mi padre, no puedo tocar a mi hijo que está lejos o a mi hermano, anhelamos ese aspecto. Pero sí tengo a mi hijo, sí tengo a mi esposa, sí tengo a mi esposo, sí tengo tal vez a la persona que está al lado mío. Y una de las cosas que tenemos que recordar, una valiosa oportunidad si tienes a tu hijo al lado, es recordar que lo más importante, por ahí veo a un papá abrazado de su hijo, es ese contacto que se necesita y se requiere para su desarrollo personal y mi propio desarrollo nutricional. La caricia es vital para nuestro vínculo. No podemos hablar de afectos, de decir te quiero, de cuánto me comunico contigo, ni no me comunico si no te abrazo, si no te toco, si no te beso, si no te digo te quiero, si te trato con cariño, si toco tu frente, te hago un masaje en la espalda, si te hago unos cariñitos en el pelo. Es muy importante que tomemos la oportunidad que hoy la vida nos ofrece con nuestros hijos y nuestras familias, que es la oportunidad de entrar en contacto físico. Por último, me está recordando esta situación, me está recordando que sí quiero eso, que sí lo anhelo. Nunca, yo particularmente les confieso, he sentido tanta necesidad de ir a abrazar a mi padre y a mi madre, porque los tengo lejos y los tengo vivos felizmente, como hoy. Y me apena no poderlo hacer. Pero tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, y quiero abrazarlos. Si mi hija no está conmigo, me desespero el día que lo veo y soy el hombre más feliz porque lo puedo abrazar y la puedo tocar. Entonces, si lo tengo y si no lo tengo, tengo que pensar lo que significa la caricia, el contacto, el cariño. Vuelvo a repetir, la gentileza, el respeto, la presencia de ellos en nuestras vidas. ¿Y cómo se lo expreso? ¿Cómo se lo digo? A través del contacto, ese contacto humano tan básico que nos nutre y nos retroalimenta. Esta nueva normalidad no es nada más que un recordar, en verdad. Esta crisis que estamos viviendo no es más que otra crisis de las muchas que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Que la muerte es más frecuente, efectivamente, en este tiempo. Que el sufrimiento es más frecuente, efectivamente, en este tiempo. Particularmente me gustaría quedarme un poquito en el tema nuevamente de la confianza, porque creo que es importante. Yo tuve la oportunidad de participar en algunos programas mediáticos respecto al tema de lo que estábamos viendo y cómo enfrentarlos.
Y una cosa que yo les pedí a las autoridades de un principio y quería recordar es que sean honestos, que digan las cosas como son. Y lo mismo pasa, yo ahora veo, se enfermó fulanito, y ahora ya nadie se quiere enfermar por COVID porque parece que se está convirtiendo como hace algunos años la tuberculosis o como o la epilepsia, que todavía suele pasar, que son como, no se lo digas a nadie, porque es como un pecado caer enfermo. Y entonces hay el secreto, el no contarlo, el no decirlo. Es como una vergüenza. O no hay que preocuparlos, o que no se estresen. No, justamente ahora es cuanto más consciente tenemos que estar de lo que nos está aconteciendo. Que si alguien se enfermó, que si la vuelta está, hay que saber qué nos está pasando. Un niño más que nunca. Mira, y no solamente hablo por el COVID, sino hablo por que si el papá y la mamá están en dificultades, que si el papá se ha ido de la casa, que si hay problemas económicos. No, que no debe saber, que no debe decírselo. No, no es que lo voy a ir a decir simplemente, pero la transparencia, la verdad, esa confianza a la que me refería, implica que siempre está ahí la realidad. Porque además hay otro elemento que yo incorporo como líder de mi familia, que es la esperanza. Porque no importa lo que yo tenga al frente, como vivimos en el amor, unidos por la confianza y la comunicación, yo creo en nuestro destino. Y es un destino que vamos a construir y que vamos a escribir porque nosotros hemos tomado las riendas, porque yo creo en mí mismo. Y si no creo en mí mismo, entonces busco ayuda para creerme, porque es lo que mis hijos necesitan. Entonces aquí aparece un elemento que es fundamental y básico en la comunicación, que soy yo mismo. Siempre digo, ¿no? Los hijos no son un regalo. Los hijos no son un regalo. Algunas veces decían, mis hijos son un regalo. No, los hijos no pueden ser un regalo porque un regalo significaría que me pertenecen. ¿Y mis hijos no me pertenecen? Mis hijos me los han entregado para que los administre por un tiempo, sus vidas, hasta que pronto, y algunos más pronto que otros, ellos sean capaces de decidirse por sí mismos. Ellos son algo que ha venido a mi vida trayendo regalos. Y los regalos que me ha traído, yo decía, son preguntas. La primera pregunta que me hace y que me hizo mi hijo cuando nació y lo cargué en mis brazos, mi hija, fue, papá, o me dijo, me miró así, cuando abrió sus ojitos y ya me podía más o menos distinguir ahí entre la nebulosa, ¿quién eres? ¿Quién eres? Miró a su alrededor y dijo, ¿qué es esto? Dime de dónde vienes, papá. Marcianito pareces. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Me preguntaba. ¿Cuál es el destino o el sentido de esto? Porque me duele lo que está pasando, me duele dónde he nacido, gritando, llorando, me preguntaba quién eres. Y me lo ha seguido preguntando todo el tiempo. ¿En qué andas? ¿Cómo te va? Te necesito. ¿Cómo está la versión de ti? Un hijo, el regalo que nos trae es que es una invitación, allí sí que nos conmina, que nos invita constantemente con fuerza y energía, cuanto más los amemos, a dar la mejor versión de nosotros mismos. En esta relación, más que nunca bajo las nuevas circunstancias, más que nunca hoy en esta crisis bajo lo que nos amenaza, demanda de ti, demanda de mí que demos la mejor versión de nosotros mismos. No se trata de que seas un padre perfecto, no se trata de que yo lo sea, porque no lo somos, yo no lo soy, no lo voy a hacer. Pero sí se trata que sea la mejor versión de mí mismo. No se trata de que no falle, no se trata de que yo no me equivoque. Se trata de que si me caigo soy capaz de mirar a mi hijo y decirle, hijo, perdóname, me equivoqué. Disculpe, voy a cambiar, estoy haciendo lo necesario para mejorar. Se trata de que en este camino que me está enfrentando hoy la vida, en el que soy consciente de que la amenaza de la enfermedad y la muerte es real y que no puedo hacerme de la vista gorda porque está aquí a la vista, porque mi amigo, porque mi hermano, porque mi prima, porque mi papá, porque un hijo, porque yo mismo de pronto salí positivo o conozco a alguien, porque ahora es imposible no saberlo, que no me esté pasando a nadie, nos esté pasando. Me está diciendo, oye, estás haciendo lo mejor porque esta es la vida que tienes y después sufres mucho porque la pierdes. La salud que tienes y después sufres porque no la tienes. ¿Estás dando la mejor versión de ti? ¿Te estás forzando a entregarte a aquello que sabes que te está impidiendo a dar la caricia que tu hijo te está pidiendo? ¿Estás buscando la ayuda necesaria para romper aquello que te impide abrir tu corazón para ponerlo al servicio de esa fogata que solamente va a nutrir de calor a tus hijos si pones tu corazón en ella? Estás dando la mejor parte de ti para que cuando ella esté en escuela, lejos de sus amigos, lejos del contacto físico con los profesores, te estás abriendo a comprender al que tienes al frente de la mejor manera, con humildad, con esa apertura bajo las circunstancias en que todos estamos viviendo. Estás siendo buena persona, estás siendo buen hombre, estás siendo buena mujer, estás dando la mejor versión de ti. Pregunta
brutal, pregunta muy fuerte, que es el regalo que nuestros hijos nos han traído y que tenemos que abrir, y que solamente va a ser nuestro en la medida que lo abramos, por lo tanto que nos respondamos y que hagamos algo por eso. ¿Cómo estoy funcionando como esposo? ¿Cómo estoy funcionando como hombre, como mujer? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué modelo estoy haciendo y dando para mi hijo, para mi hija? Ellos sienten que están frente a un faro al cual pueden mirar en estas vicisitudes que tienen, en este entorno tan movido, y saben que no se mueve, o ven a un papá o una mamá a veces desesperada porque no sabe cómo comportarse frente al hijo, frente a la situación que se le está presentando. ¿Sienten la seguridad que se les debe ofrecer? ¿Ven cómo mi padre acaricia a mi madre, o la trata con gentileza, o a su esposa o a su pareja la trata con cariño, la trata con el por favor, el gracias que se requiere? ¿O veo gestos que no van de acuerdo con esa misión para la que se les ha encomendado mis vidas? Preguntas. Nuestros hijos nos traen muchas preguntas. Preguntas que tienen que ver básicamente con el hecho de desarrollarnos como los mejores seres humanos que podemos ser. Miren, normalmente yo soy totalmente transparente también, les decía, el título es La nueva normalidad frente al COVID. Hay un montón de otras cosas que me encantaría poder seguir conversando con ustedes o poderles compartir. Sé también que hay algunas actividades que vienen luego de las 10 de la mañana, me estoy viendo el reloj, son 9:49. Me encantaría, si es que hay preguntas, porque eso va a enriquecer mucho más y va a ser más diálogo, el que pueda yo responderlas a continuación, ¿no? Y por ahí ir redondeando algunos temas que por ahí tengo todavía en tintero, pero que voy a preferir de verdad escucharlos. Si es que, no sé si es el licenciado Ricardo o quién, Gloria. Gloria me puede dar Sí. alguna pregunta, así que tengan. Bueno, he estado revisando en el chat, todavía no hay ninguna pregunta, ¿no? De repente algunos papás Bueno, los ahora que he que visto no he están, tenido oportunidad porque estaba ahí prendido, ¿sabes? Estaba viendo, difícil me haya escrito algo. sí, de repente que han estado, ahora que se abre paso a las preguntas, podemos hacer alguna intervención para, Mientras, para perfecto. ser, digamos que audaz. Yo soy la que voy a hacer la primera pregunta. Muy bien. A veces los hijos nos piden que les compremos cosas, y Ujú, yo sé que eso es un signo de préstame atención y dame algo, ujú, pero también en la nueva normalidad, o en la normalidad que hemos estado acostumbrados en el colegio, los niños tienen muchas cosas y ujú. están acostumbrados a objetos de marca, como usted decía, el iPhone o el último modelo de tal o cual. Y entonces cuando uno le dice al hijo, mira, no te puedo comprar porque en la nueva normalidad que estamos en estas condiciones, las cosas están difíciles para todos. Entonces no hay trabajo, hay una inestabilidad económica. Ujú. Pero el hijo, pues como ve que todos tienen y él no tiene, entonces se pone chúcaro y se pone rebelde y se pone así. ¿Cómo podemos manejar esa situación? Excelente. Mira, a ver, voy a aprovechar ahí mientras se van animando por ahí otras preguntas también, y muy buena tu pregunta, Gloria. Mira, escuchaba yo a mi esposa, que es docente, hablar con sus alumnos, y hablaba sobre el Día del Niño, ¿no? Y el Día del Niño lo que significa es el afecto, el cariño por el niño, el respeto, ¿no? Entonces, luego le pidió a los niños que compartieran un poco cómo había sucedido el niño, ¿no? Cómo lo habían vivido, qué significaba. Entonces, yo me escuchaba, decía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No, a mí mi abuelita me regaló 100 soles. Y a mí mi mamá me compró la no sé qué muñeca Barbie, que no sé qué. Yo decía, escuchaba de lejos y decía, claro, uno está hablando del afecto, del cariño, y lo que ellos responden es lo que le han regalado. Y es más, en público, porque además lo comparten con todo el mundo, ¿no? Y no hay forma de que eso cualquiera, o sea, salvo que tú también estés en esa danza materialista de consumismo, que no te des cuenta que algo anda mal ahí. Porque si estaba hablando de afecto y lo que me contestas es que te compraron, entonces digo, ¿cuál es el mensaje que hemos estado ofreciendo respecto a cómo se da afecto? Resulta que cuando yo quiero a alguien, le compro algo. Si no lo quiero, no le compro. Y lo que es más grave, se van a dar cuenta que muchas de estas compras, algunas, como por ejemplo los celulares o los juegos, terminan siendo un obstáculo tremendo para nuestra comunicación finalmente. Y del cual después muchas veces se tienen que repetir gravemente, incluso con el tema este del consumo de los juegos de Internet. Hay niños que terminan, bueno, jovencitos que terminan internados por su alto consumo. Y obviamente no solamente porque había un Play o porque había una computadora en su casa o porque había un iPhone. Está bien que esté.
No era el problema que estuviera eso ahí, ni que se le hubiera regalado. El problema es que no había lo otro, que era mucho más significativo. El problema es que no había el juego, por ejemplo. Qué lindo que me hayas preguntado esto, porque otro de los aspectos de la relación y que hoy la nueva normalidad me debe permitir es que yo juegue con mis hijos. Que yo juegue, que juguemos. Alguien me preguntó hace poco en un programa, me decía, doctor, ¿y cómo le explico a mi hijo de 3 años, de 5 años o 6 años esto que usted me está diciendo? Juega con él. No se te ocurra ponerlo a hablar así como esta charla, porque si usted es tan grande ya se van cansando, ¿cómo será un niñito que no aguanta ni 10 minutos que estén que le hablen y le hablen y le hablen? Además que escuche una cosa después que no funcione. Juega con él. Juega, ponte con él, tírate al piso, aprovecha que estamos en la normalidad esta, y donde además le demuestras que cuanto menos cosas necesitamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tal cantidad de veces que tengo que rescatar este saco antes que sea el último que me queda, porque estoy sacando ya donde necesito. Y voy que saco y saco cosas y voy que termino porque me doy cuenta que tengo un montón de cosas guardadas ahí que no uso. Y más bien lo que me está diciendo es que cada vez necesito menos. Y lo que necesito es transmitirles la idea o el concepto de que lo que más necesito son otras cosas u otros procesos como los que acabamos de mencionar. Entonces, eso, que lo que hay que hacer es que no es tanto si les compro o no les compro, sino y sobre todo, si estoy respondiendo a lo primero que dijiste, a la necesidad que tienen de afecto, de juego, de usar su código para comunicarse, de dar lo que en verdad necesitan, porque con ese iPhone y sin ese iPhone, si no tienen afecto, no pasa nada, ¿no? Así es. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué recomienda cuando hay conflictos entre pareja para evitar decir una frase o palabra que luego nos vamos a arrepentir? Ahora que todos estamos en casa, la idea es que los niños no vean esas discusiones, pero a veces es difícil evitarlo. Correcto. Otra pregunta que dice, vamos a ver, ¿cómo podemos enfrentar la frustración que significa para los alumnos del último año el haber quedado trunco todo lo planeado para su promoción? O otra dice, buenos días, ¿qué pasa cuando tus hijos adolescentes ya no desean que los beses, les abraces? ¿Qué debo hacer aparte de escucharlos? Bien. Con eso de que no desees, vamos a comenzar en orden inverso, que además no recuerdo más. Además que en mi nueva normalidad también la memoria, mejor voy cuando la corta, voy comienzo por el final. Entonces, más rapidito. La primera la última que me preguntaba sobre esto de la caricia, el beso al adolescente, con naturalidad hay que seguir invitando. Hay sus grietitas, hace sus espacios donde el mismo, como es un jovencito o una jovencita que está en este tránsito hacia la adultez, y que todavía le falta pues un buen tramo, pero ya se comienza a sentir que hay cosas que no pueden pasar, sobre todo, ¿no? Pero justamente hoy la intimidad de la casa nos permite de vez en cuando que estas grietas sean mayores. Y quien tiene adolescentes se da cuenta que hay instantes en que el hijo te lo permite, pero ratitos. Claro, que tienen que ser cultivados en el tiempo. Es una muestra de confianza el permitirte ser acariciado, el permitirte ser aliviado. Pero yo tengo que creer que a él le importa. Y siempre estamos contemplando a nosotros mismos. Entonces, con esto de la caricia, sí, no me voy a desesperar ni me voy a morir porque no, ya sé, ya pues un adolescente no quiere que lo bese, no va a besar menos con sus amigos, lo vas a sentir mal. Pero en la intimidad de repente sí, o a escondidas, su besito, su abrazo, ven acá, mi cholo, ven, no te dejes cosas, te abrazo, y después ya vaya, le hago complicidad. No hay problema, y lo hacemos. Y además a él le gusta y va a querer, aunque se ponga duro. Pero obviamente no le haga roche pues delante de los demás y menos en cámara, ¿no? Eso sería terrible para él. Respecto a la segunda pregunta que me hacías. Era sobre la promoción, sobre así la situación. Es. En esto, yo tengo mis temas, yo que estoy atravesando por un tema así, y yo ahí sí, porque veo los chats de los chicos, no los veo, sino que un poco me comparten, tengo la fortuna de que tengo mi hija que fluidamente conversamos sobre muchas cosas, y me encanta la madurez con la que reaccionan, y sin embargo a veces, y esto me van a disculpar los de mi promo, los padres de familia, pero me parece que estuvieran muchísimo más conmovidos por la imposibilidad de que sus hijos vayan a la fiesta o al viaje o a lo que sea, somos los propios padres de familia. Ellos también están conmovidos, pero no tanto como nosotros, que parece que nos cae el mundo. Y ahora, ¿cómo se? Y pobrecitos, y no sé qué. Uy, pues si la vida está comenzando. O sea, además que muchos de nosotros hemos sabido que eso no nos ha pasado, o algunos sí, otros no, y no se nos murió nada. Y por último, habrá oportunidad 100 veces de conocer lo mismo y de repente hasta mejor que en ese viaje. Yo me acuerdo que fui a Machu Picchu la primera vez en mi viaje de promoción
Y después decía, pero no puede ser que haya estado ahí, no me acuerdo casi nada. Entonces, o de Cusco. Y después volví otra vez y fue en ese tiempo, en esos años era, porque recién lo aprecié de una manera distinta. Y sí sabía que lo que más me interesaba era ese nexo de familiaridad, de amistad con mis amigos, que fue lo que no me olvidé, que es lo que más importa, ¿no? Entonces, ahí también hay que aprender a modular. Muchas veces nuestros hijos, no es que muchas veces miento, en verdad casi siempre, son el reflejo de qué cosas les ofrecemos como que lo que es importante en la vida. Y a veces, gracias a Dios, solo son un eco. Porque como están recién surgiendo, tienen más pura la emoción respecto a lo que es importante y a lo que no lo es, aunque a veces no parezca. Y a veces más nos hablan desde lo que queremos escuchar que lo que realmente está en sus corazones. Y ellos lo que ansían es que se mantenga este contacto. Entonces, ahí hay que ser cuidadosos con lo que nos pasa, pero sin dejar de asistir a que ellos también están pasando por su momento particular, que a veces con dramatismo lo expresan, pero, y por lo tanto hay que acogernos, como decía en el momento, conversar sobre este tema, pero tener respuestas que sean desde la honestidad, porque yo en mi corazón sé que finalmente esa es una realidad, que gracias a Dios tenemos la bendición que todos estamos saludables y que podemos hablar si de viaje no o si de viaje sí, y no de si enfermedad sí o sin necesidad no, o si hay para comer sí o si comer no, ¿no? Ya, para Y lo retomar que, el tema de la pareja, ¿no? El sí, conflicto que hay entre los esposos, acá hay otra que más o menos también va por el tema, es cómo obtener un balance entre una madre sobreprotectora y un padre tranquilo. Y lo otro, ajá. lo relacionado con pareja también era el tema de que cuando hay conflictos y desavenencias en la pareja, cómo evitar discutir frente a los hijos, cuando ahora Bien, todos están unidos. sí. Miren, a ver, primero que es muy importante, cuando tengo, por lo menos en terapia me pasa con frecuencia, y eso se los voy anticipando, cuando tengo esto que has dicho al final, que es no, que él ya es extremadamente, sí, constantemente estamos en discusión de cómo criar y no nos ponemos de acuerdo, nuestro hijo ya se dio cuenta, entonces saca partido, entonces cuando sabe que papá sí, entonces va a buscar papá, cuando sabe que mamá no, va a buscar mamá, cuando sabe que no hay acuerdo, incluso están en ese plan de con quién juegan, para quién favorecen. ¿Saben en verdad dónde está el meollo? No está en la relación del padre o la madre con el hijo, que es la consecuencia, sino que fundamentalmente lo que está expresando es una incapacidad de la pareja para ponerse de acuerdo. Y usualmente, detrás de estas diferencias, lo que hay es un problema de pareja. Y lo que ha pasado es que sin querer hemos convertido a nuestros hijos en nuestro tapete o en nuestro ring de box. Entonces, sin querer, expresamos nuestra incomodidad o nuestra molestia, o queriendo, no sé, sin conciencia, la que tenemos con él o con ella en cómo está criando sus hijos. Y lo mal que le hace a sus hijos, porque él los cría mal. Y no nuestros, sino ni cómo nosotros estamos haciéndolo, sino, y sin querer lo devaluamos, lo devalorizamos, le restamos autoridad, autoridad que luego se rebota sobre nosotros. Cuando en verdad lo que tenemos que priorizar es que necesitamos como padres ponernos de acuerdo. No importa nuestra relación, por último, seamos conscientes en qué estamos. Si estamos mal, no estamos mal, pero somos padres y tendremos que ver cómo hacemos para ponernos de acuerdo en la crianza. Si estamos lejos, juntos, separados, como sea nuestra realidad. Pero lo cierto es que tenemos que ponernos de acuerdo para criar de cuenta como un solo puño a nuestros hijos. Porque esta dualidad, cuando hay armonía, si hay diferencias como debe ser en la crianza, se convierte en complementariedad. Pero cuando las diferencias son en un entorno de pareja donde hay conflicto, esas diferencias son eso, conflicto, son tensión, son crisis, es inseguridad. Y de la cual el niño se transfiere al niño o al joven, y el joven obviamente se comporta en base a ese contexto inseguro. Mi hijo necesita que incluso cuando mi papá y mamá puede ser que piensen diferente, yo sé que son uno. Yo sé que han acordado que si papá dice no, no hay necesidad de preguntarle a mamá porque ya uno basta. Para que sea así necesito dos, sí. Pero si hay un no, sea de papá o de mamá, no hay más, porque mamá sabe y respeta a papá, y si papá dijo que no, es no. Si mamá dijo que no, papá dice no, dice, bueno, yo puedo decir que sí, pero es mamá no, entonces ahí nomás queda la pregunta. ¿Para qué me preguntas si tu mamá ya dijo que no? Me anticipo, me explico. Porque eso implica un respeto hacia el otro y implica, oye hijo, ¿qué me preguntas si somos uno? Como padres, frente a ti somos uno. Y obviamente, con respecto al conflicto, mira, los conflictos es algo con lo que también, así como el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, vamos a vivir el resto de nuestras vidas todo el tiempo. Decirle a un hijo que la relación de pareja es como si fuera pues una tacita de agua y un mar así, después nos pasa como a muchos que llegan al matrimonio y después, Dios, ¿a qué me he metido? Yo no sabía. Claro, porque nunca te enteraste que así no era, pues. La realidad es que desde un principio el conflicto es parte natural de nuestras existencias y obviamente de una relación matrimonial.
y que nuestros papás lo que tienen en todo caso, la pareja o la pareja de mi papá o de papás o como sea que esté organizada tu familia, tiene la responsabilidad de mostrarme en el camino cómo se resuelven las diferencias, cómo se resuelven los conflictos. Y que incluso yo, miren, les cuento, tengo a veces terapias donde le digo, tengo después de meses, digo, ¿saben qué? Ya, perdón, llego a la conclusión de que lo que ustedes no saben es pelear. Porque impedir que peleen o que discutan o que tengan diferencias, eso sería absurdo, porque significaría que alguien va a quedar totalmente sometido al otro. Y lo que aquí tenemos que aprender es a discutir. Tienen que aprender a ver controversia. Tienen que aprender a que pueden pensar distinto y eso no significa que van a terminar peleando. Al contrario, si existe esa diferencia, se puede discutir y se puede decir, oye, tal o cual. Obviamente, si son temas de intimidad, también les digo, hijo, de acá a la puerta, zona restringida, 8 de la noche, 9 de la noche, restringida, alcoba, papá y mamá tenemos que hablar y son cosas de nosotros. Hasta aquí. Y habrán otros donde sí, pues, si la discusión se da en el camino, ya, bueno, yo no considero, tú le enseñas cómo se hace para conversar, para discrepar, para discutir cuando no hay acuerdo, cómo se puede llegar a un acuerdo feliz en este camino. No tengo que estarme cuidando de que no me vean, porque eso significa fingir. Por eso decía, ¿no? Confianza y comunicación en la médula de la expresión, en la médula del desarrollo familiar. Bueno, muchas gracias. Creo que ahí podemos terminar. Son un poquito más de las 10. Vamos a pasar. Sí, qué pena. No sé si alguien más se anima a la última pregunta, abusando de su confianza, doctor. No, al contrario. Yo solamente, si me permiten, más bien, no quiero dejar de decir que todo lo que acabo de explicar finalmente debe y absolutamente va a ser guiado con mucho más tranquilidad si es guiado por el amor. Y el amor no es un sentimiento, sino una emoción que uno es capaz de sentir solo si ejerce el amor. Eso significa actuar con responsabilidad y compromiso. Ya, a ver, la ultimísima pregunta, sí, con esta cerramos. ¿Tiene alguna sugerencia para encontrar un equilibrio con información en la que podamos confiar, específicamente con mucha comunicación negativa, televisión, radio, etcétera? Sí, correcto. Es importante, miren, respecto a esto hay personas que dicen, no, no quiero saber nada. No, no, tampoco. O sea, tenemos que saber, porque justamente otra de las propuestas como comunidad global que somos, es que si de esto vamos a salir fortalecidos, si hemos aprendido, por lo menos, si digamos, nos comprometemos a aprender a ser solidarios. Si gran parte del problema que estamos viviendo no es por este virus, que no es más que una molécula inerte, ojo, porque el virus es una molécula inerte. Para que esta molécula haya hecho lo que haya hecho, necesita un sistema que lo ha permitido incorporar y devastarnos como nos ha devastado. Si algo nos está faltando enormemente, y justamente tiene que ver con muchas de las preguntas que me han hecho, es solidaridad. Tenemos que aprender a ser solidarios. Necesitamos aprender a comprender que existe otro mundo aparte de la campanita de cristal en la que estamos creciendo. Que hay gente que sufre, gente que necesita. Por lo tanto, estar informados está bien, pero ojo, esa información para que sea tal, y esto es teoría de comunicación, tiene que ser oportuna, tiene que ser veraz, tiene que ser adecuada. Y entonces, ¿eso qué significa? Que está bien que yo sepa que hay un drama en mi alrededor, no puedo hacer como que no existiera, pero también tengo que tener respuestas frente a eso y cómo vamos a salir. Y si hay algo que me tiene que quedar absolutamente claro para mis hijos, para mí, para todos, que necesito permanecer en un aislamiento social adecuado, que tengo que tener las distancias mínimas de 2 metros, que tengo que permanecer en casa, que tengo que aprovechar la oportunidad para compartir lo mejor posible con los míos, que sí, la gente se está enfermando y se está muriendo, y que sí es cierto que tengo un hermano, un primo, un tío, fulano de tal, que sí se ha contagiado. No lo tengo que negar, porque eso genera confusión. El caos hoy por hoy, la incertidumbre hoy por hoy, se debe justamente a que la información está muy jaloneada. Entonces, limito, yo les digo, la televisión, y no es de ahora, es de siempre, con COVID o sin COVID, limitada. Y usémosla, no nos use a nosotros, no nos estamos prendidos de eso para rellenar el espacio que no tenemos. Juguemos mucho y el padre adulto, que sea aquel que filtre la información y que comparta. Es una recomendación de esos juegos pequeños. Tú filtra la información y comparte. Mira, esto está pasando, eso es así, eso es así, hay que tomar tales cuales medidas, sin un dramatismo exagerado, pero sí con la conciencia de que hay respuestas. Y la mejor respuesta para nosotros, porque es real y se lo digo como médico, basta en que me lave las manos constantemente, que use mi mascarilla cada vez que salga y que permanezca en el aislamiento social que se me indica. Eso es lo más saludable que podemos hacer. Puede estar pasando lo que está pasando afuera, pero es por no hacer eso.
Así que con mis hijos, con mi familia, a lavarse las manos, a usar el alcohol rociador, a tener cuidado de usar las mascarillas adecuadamente, a protegerse adecuadamente, de no estar en contacto con personas, ni hacer fiestas, ni hacer reuniones, ni nada por el estilo, ni decir una cosa y hacer otra, porque ese es el mejor modelo que puedo ofrecerles. Es lo que podría decirles a la última pregunta, Gloria. Ya, sí, muchísimas gracias. Bueno, ahora Sí. quisiera un poco señalar también que vamos a enviarles una encuesta para que ustedes den su opinión. Y quería también aprovechar que estamos acá para decir que el colegio se preocupa por enseñar amabilidad justamente en este mes de septiembre. Vamos a iniciar la gran semana del reto de la amabilidad, que esperamos todos participen con alegría, con entusiasmo, porque son mensajes positivos que las familias y todos los seres humanos necesitamos. Ahora, para terminar, quería dar la palabra a Miss Tere. Y bueno, simplemente para agradecer al doctor Cortés, verdaderamente excelente, está muy interesante todo lo que nos ha dicho, nos ha recordado lo que debemos hacer en casa, lo que debemos hacer en familia, ¿no? Todos estos aspectos del afecto, del acercamiento que debemos tener con nuestros hijos, ¿no? Yo creo que esto va a servir mucho para nuestras familias y decirles que estamos todos juntos y que juntos vamos a salir de esto y que es muy importante, como usted bien ha mencionado, la solidaridad, ¿no? Entonces, como colegio, como comunidad educativa, seguimos adelante, no nos hemos detenido, seguimos con nuestras actividades, seguimos motivando a toda nuestra comunidad para salir adelante. Muchísimas gracias, doctor Cortés. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, de verdad es muy valioso y gracias a la escucha de todos y a ese niñito que veo por ahí que lo puedo alcanzar a ver, también muchas gracias a él que estar ahí. Muchas gracias también. Gracias a todos, padres. Gracias, padres y familia, por todo. Gracias Sí, a todos ustedes. y ya estamos comunicando. Gracias.